Hay otra cosa en la que hay que tener prevención porque el fin de año también se relaciona con, bueno, esta reunión familiar y algunas personas también, cuando jóvenes, no sé si tuvieron algún encuentro con algún artículo de artificio. Yo lo que jugué puede harto con eso cuando se vendían libremente y no había restricción. Sí, bueno, hoy en día hay normas y se trabaja mucho para poder evitar todo ese tipo de manipulación y, por supuesto, futuras quemaduras. Así que vamos a abordar ese tema ahora. Sí, bueno, ella estuvo hace un par de semanas atrás haciendo las campañas también que ellas tienen como fundación. Coaniquén, bueno, es también una institución que ya años trabajando y sabe de sobremanera lo que significa trabajar con niñas que lamentablemente han sufrido algún tipo de accidente, sobre todo también de quemadura. Pero quien nos va a contar un poco la realidad de este trabajo es Ana Luisa Echeverría, que nos acompaña. ¿Cómo está, Ana Luisa? Muy bien, muy buenos días. Oye, gracias por hablar de un tema que probablemente quizá no es que haya pasado a segundo plano, pero yo hacía un recuerdo que cuando yo estaba por ejemplo en enseñanza básica, uno iba a los negocios y era muy común comprarse los petardos, las estrellitas, cosas de artificio. Cosas artificiales que después se prohibieron por cosas obvias. Y había una suma bien importante de niños que lamentablemente por jugar en aquello, uno de verdad que no medía el peligro. Mientras más petardo uno tenía, era como mucho más entretenido. Más bacán, claro. Pero hay una realidad también que se condice con la pega que hace Coaniquén, que también lleva años en esto. Y si uno lo analiza desde esta perspectiva para atrás, no era gracioso el tema y la peligrosidad que esto tenía. Claro, efectivamente, mira, Coaniquén lleva, 40 años como institución, ¿no? Pero desde el año 93 empieza a hacer un monitoreo de las quemaduras de los niños en esta época del año, ¿no? Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero se hace ahí un trabajo muy importante con el Ministerio de Salud, en que todos los servicios de urgencia empiezan a reportar las quemaduras de niños y niñas en este periodo de tiempo asociados a fuegos artificiales. Y estábamos sobre los 77 casos, 80 casos en un mes, imagínate. Niños quemados, y estamos hablando de quemaduras que son graves, que claro, quizás no son tan comunes como las con agua caliente, que son... Que pasan en la casa. En la casa, que pasan todo el año. Pero estamos hablando de quemaduras que son muy graves, ¿ya? Porque son quemaduras con fuego, son quemaduras con pólvora, generalmente están en las manos. Entonces, estábamos en ese orden. Entonces empiezo a hacer este monitoreo y a partir de este monitoreo se empiezan a hacer campañas de prevención para disminuir esas quemaduras, controlar un poco la manipulación y nos damos cuenta de que en el fondo estas campañas de prevención no obtienen un resultado satisfactorio. Y ahí es donde se decide empezar a trabajar en esta ley de prohibir absolutamente el uso de los fuegos artificiales domésticos. Claro, ese es un tema porque tenemos ahí imágenes, por ejemplo, de los fuegos artificiales que claramente son controlados de cierta manera por empresas certificadas, que es un tema muy distinto al... Es la misma ley en el fondo. Exacto. Lo que se hace en esta ley, que sale el año 2000 finalmente, es que prohíbe la compra, venta, uso, fabricación de artículos de fuegos artificiales caseros o de uso doméstico y regula todo el tema de los espectáculos profesionales, digamos, aportando entonces seguridad ahí tanto para los espectadores como para las personas que manipulan. Y si tú ves, desde que entra en vigencia el reglamento de esta ley, que es el 2001, no hay ninguna muerte ni ningún accidente en espectáculos profesionales que están regulados. Estamos hablando también de una campaña que se llama Alto al Fuego. Y generalmente también el fuego, hay un dicho, si juegas con fuego te puedes quemar, pero ¿en qué momento no se entiende eso? O sea, uno podría a lo mejor decir, ya, los niños puede que les guste ver alguna llama, sobre todo en la noche, pero los papás ahí tienen que cumplir una labor súper importante de fiscalización. Sí, y ahí los papás y los adultos en general, papás, mamás... No promoverlo en ningún caso, no ser ellos los que le digan, mira, yo hacía esto cuando era niño. Y tampoco usarlos ellos, porque sabes tú que dos de los niños o las niñas que se queman, o de las personas que se queman con fuegos artificiales, 2/3 no son los que lo están manipulando, son los que están mirando. Entonces no solamente que el adulto manipule, el adulto siente que tiene la seguridad de que él es el que lo está manejando y que los niños están mirando, porque también se pueden quemar así. O sea, el año pasado tuvimos 8 casos, después de la ley, que yo les decía, bajamos de 70 a 77 casos, hemos bajado hasta 4 y 5 en cada año. El año pasado tuvimos 8. De esos 8 hay 3 niños que no estaban mirando, no estaban manipulando los fuegos, sino que estaban mirando. O sea, es como lo que se conoce en términos de emergencia o otras situaciones como estos daños colaterales. A ver, lo que yo quería decir
Es que yo tengo el caso de un compañero que bueno, no se quemó con fuego artificial, él se quemó con un accidente con agua caliente. Y me acuerdo que en la enseñanza media siempre nos decía, ojo, él lo tomaba con humor, yo eso siempre es lo que más destaqué de él. Pero decía, ojo, no es gracioso quemarse. No. Y yo me acuerdo estando en el colegio, o sea, quizás cuando uno que no tenía mucha conciencia de lo que es ser papá o responsable o preocuparse del todo por uno, porque uno jugaba y ese tipo de cosas, y tenía yo siempre esa concepción de que él siempre nos decía, él decía, se quemó acá, decía, yo me voy a hacer un tatuaje hijo de Freddy Krueger, siempre le decía por eso, y encontré que era notable como él sobrepasaba eso, pero siempre nos decía, muchachos, no es gracioso quemarse porque él pasó por muchas sesiones hasta poder relativamente darlo de alta y recuperarse. Ahora lo mismo lo llevo al caso, por ejemplo, cuando, insisto, libremente tú ibas a comprar petardos, voladores, un montón de cosas, y mientras más tú tenías acceso era como adrenalínico. Claro. Pero la verdad que nunca uno medía el problema, porque quizás tampoco la gente tenía conciencia de que quizás saltaba un fuego artificial por una casa, el incendio que podría quemar, entonces tú no puedes controlar la trayectoria de un fuego artificial. Y dentro de lo mismo quizás tampoco entendemos lo que significa para una persona, por eso quiero colocar el caso de mi compañero. ¿Cuánto demora también en recuperarse? Porque no solo es la herida física, sino que la herida emocional de volver a saber que efectivamente su cuerpo tiene que tener algún tipo de injerto y tantas otras cosas. Las quemaduras son muy dolorosas en sí mismas, y además el proceso de rehabilitación, depuración, implica de repente intervenciones que son muy dolorosas, los aseos quirúrgicos, la recuperación de un injerto, de una operación. Tenés que pensar que un niño que se quema, los niños se queman en general antes de los 5 años de edad. Y están en tratamiento de rehabilitación, los casos graves, 13, 14 años, hasta que terminan su etapa de crecimiento. Sí, es un tiempo largo. Oye, qué fuerte el tema del plazo y de los procesos, pero generalmente con estos casos que tú dices que han ido a la baja desde que se comienza ya a trabajar fuertemente en esto, no sé, por ejemplo, el año nuevo anterior, la mayoría de los casos, ¿dónde se genera? ¿De qué manera? Como tú decías, a veces los más involucrados son los que están mirando y no el que lo está manipulando. En este periodo que medimos, que en el fondo es del 6 de diciembre del 2018 al 6 de enero de 2019, hubo 8 casos de niños con quemaduras. Fueron 5 de la región metropolitana y los otros 3, digamos, en Antofagasta, Valparaíso y Temuco, me parece que era el octavo. ¿Ya? Esa es como la concentración es en la región metropolitana, también por la mayor cantidad de habitantes. Y el caso curioso que se dio uno en el sur, porque en general son en el norte. En el norte hay mucho más temas con el tráfico en las fronteras que ingresan. El mercado ilegal por el mercado negro, digamos, ingresan fuegos artificiales. ¿Ya? La mayoría son en las manos. Y la mano es una extremidad que es de difícil recuperación. Imagínate vendarle completamente la mano a un niño que se tenga que recuperar, que está con la mano así. Más encima, lo que decía un poco Álvaro, todo este proceso de recuperación implica que tú vas a curar la herida, vas a hacer un injerto, pero en 3 años más tienes que volver a hacer otro injerto porque la mano va a crecer, pero la piel injertada de la cicatriz no va a crecer. Entonces, si no, la mano va a tender a hacer esto. Y es una mano así, una mano que tú no puedes ocupar para nada. Te afecta estéticamente, te afecta funcionalmente, te afecta psicológicamente. Hablemos un poquito. Hablemos un poquito de la. Bueno, aquí de más está recordarles que si usted, por ejemplo, va a pensar en comprar fuegos artificiales en la calle, piense también en la peligrosidad que eso tiene. No esperemos nunca más pensar en que efectivamente un niño va a terminar quemado por estas u otras razones, porque tampoco el trabajo de Coaniquén está supeditado al hecho de que vamos a tener niños que solo se queman con fuegos artificiales. Tenemos que hacer prevención en todos los ámbitos. Hablemos un poquito sobre la pega también de Coaniquén, porque, insisto, tiempo atrás cuando viniste acá, estuvimos hablando sobre las colectas que ustedes realizan, y es una pega que se mantiene durante todo el año, y no solo es al niño, sino que también es a la familia, a la gente que también tiene que estar con él, porque ellos también van a ser la primera línea, ya que estábamos a esa palabra, de contención fundamentalmente también para cuando alguien tenga algún tipo de crisis, como también curarlo. Entonces la pega es bien sustantiva en materia de que no solo es el paciente que sufrió el accidente, sino que también es su familia en general. Mira, Coaniquem está articulado en función del niño o la niña que se quema, ¿no? Ese es el centro y el foco de todo nuestro actuar en términos institucionales, familiares, de rehabilitación y todo.
Una vez que un niño o una niña ingresa a Coniquem, efectivamente ingresa toda la familia, porque es toda la familia la que se ve afectada por esta situación. ¿Ya? Y ahí el proceso de rehabilitación es totalmente integral. O sea, está toda la parte digamos, médica o de enfermería, ¿no? de la recuperación de la herida, pero también toda esta parte de recuperación psicológica. Tenemos además asistencia social, porque sabemos que es muy difícil. Nosotros tenemos 3 centros a lo largo de Chile: Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. Entonces, de todas las otras regiones derivamos a esos centros. Y la atención es completamente gratuita. Durante todos los años que los niños estén no pagan ni un peso, digamos, en Coniquem, de nada de lo que tienen de todas las prestaciones que tienen. Pero sabemos que también significa un tema viajar, el traslado, el alojamiento. A veces los niños tienen que estar 4 meses en Santiago en un proceso de recuperación. Entonces ahí tenemos apoyo con los pasajes, tenemos una casa de huéspedes en el Centro de Rehabilitación de Santiago. En esa casa de huéspedes se les da la alimentación, se les da el alojamiento. Hay una escuela. Está reconocida por el Ministerio de Educación, ¿no? Que esa era en el fondo la última campaña iba en beneficio de esa escuela, ¿no? Y ahí siempre también acompañado por la familia. Todos esos beneficios son para el niño, pero también para un adulto que lo acompañe y que lo apoye en este proceso. También hay un apoyo de contención, a lo mejor emocional o psicológico, porque entiendo que también la mayoría de los casos que ustedes reciben de niños con quemaduras son accidentes domésticos, no sé, un hervidor, una olla, son pequeños descuidos que al final ocasionan toda esta seguidilla de trabajo que ustedes realizan. Sí, hay todo un proceso de atención psicológica, tanto para el niño o la niña como para su familia, porque muchas veces el adulto que estaba ahí, el 90% de las quemaduras son en presencia de un adulto. No es un niño que se fue a la calle a jugar con fuego, ¿no? Sino que están ahí, son en el hogar. Entonces ese adulto, esa mamá o ese papá también de repente queda con una sensación de mucha culpa, de cómo no haberse dado cuenta, de cómo no haber hecho algo a tiempo. ¿Son en la cocina? La cocina es uno de los focos importantes. Mira, el 40% de las quemaduras, 42% de las quemaduras son por líquidos calientes. Y eso es básicamente agua, el hervidor, la olla, la tetera, etc. Mira, y el otro 42-43% son objetos calientes. La plancha, la puerta del horno. La cocina es como un foco importante, pero en general son cosas en el hogar. Ahí tú tocas un punto que me parece también súper importante. Ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, estaba viendo la tasa de accidentabilidad de las personas en el hogar. Estaban hablando de un reportaje bien interesante. Y hablaban sobre una cosa que no sé si toda la gente la hace, es que muchos incluso de los accidentes podrían evitarse si la gente también tuviera la conciencia también incluso de darse el tiempito de leer los manuales de los artefactos en general, los pros y los contras. Y por ahí, por ejemplo, decía de que era curioso que la gente, entendiendo la peligrosidad que tiene una cocina, no sepa que la cocina, todas tienen un sistema de anclaje. Y ese sistema de anclaje tiene el propósito fundamental de que si un niño por algún motivo se va a apoyar, es que la cocina no se te venga, claro, porque se queda la tapa del horno abierta, claro, un niño de más de cierto peso se apoya y no solamente se va a quemar si es que la tapa está caliente, sino que además se va a volcar lo que está Entonces, encima. Por ejemplo, hablaban, y por eso lo quiero llevar, porque yo creo que también hay una responsabilidad, insisto, yo creo que los accidentes a veces tienen ese nombre porque suelen pasar y tú no tienes control al respecto. Pero sí está la responsabilidad de poder minimizar eso. Y nosotros estamos promoviendo dejar de hablar de accidentes, entonces, porque si tú lo puedes prevenir no es un accidente. Claro, entonces es súper importante eso, y yo creo que tú y todos los que estamos acá, yo creo que nadie quiere que le pase algo, ni a ti, ni a tu familia, ni a tu hijo, etcétera. Entonces creo que también hay una cierta responsabilidad en eso. Ahora, volvamos al tema de Coniquem, y yo creo que también esta pega es importante porque yo creo que hay instituciones que durante mucho tiempo han estado ahí, y que bueno que quizás la cifra vaya bajando un poquitito, pero esa cifra sigue siendo también preocupante porque lo ideal sería que tuviéramos cero. Que tuviéramos cero y claro, y esta es la cifra de la que hemos hablado por fuegos artificiales, pero la cifra total es que al año en Chile se queman 80.000 niños. 80.000 niños. De una u otra manera, con mayor intensidad, digamos. De esos hay 8.000 que van a rehabilitación, que son los que acogemos nosotros, porque esa quemadura implica, digamos, un tratamiento que más a largo plazo, ¿no? De mayor profundidad. ¿Edades en las que esté concentrado el mayor porcentaje? 70% antes de los 5 años de edad. Son los niños que empiezan a gatear, empiezan a caminar y empiezan a descubrir este mundo que está alrededor con hervidores, cocina, el tubo escape de la moto, por ejemplo. Es una quemadura que ha aumentado mucho.
porque es algo llamativo, generalmente están cromados, ¿cierto? Las motos se entran, ha aumentado mucho el parque automotriz, digamos, de motocicletas. La moto se entra y queda con el tubo de escape queda caliente por mucho rato. Claro. Entonces de repente hay niños chicos que a lo mejor van a tocarlo y ahí... Claro, que también el niño está descubriendo. Mira, en la mesa, la mesa con mantel, el niño que se acerca caminando, gateando y se agarra para subirse y ver qué hay arriba, se le vuelca lo que está encima. Entonces nuestras recomendaciones, ¿cuáles son? Nosotros hacemos charlas de prevención con todos estos temas. No llevar el hervidor a la mesa, no usar mantel. Tú sacas el mantel y tienes 3.000 niños menos quemados. ¿En serio? En el año. Porque se queman. Estadísticamente sí lo dice, claro. O la hora de 11, por ejemplo, es la hora donde más se producen, entre las 6 y las 7 de la tarde se producen el 50% de las quemaduras en el hogar. ¿Por qué? Porque estamos con el hervidor en la mesa, estamos con el niño en la falda tomando algún líquido caliente, el niño se mueve, sale la taza volando, quemadura. Se calienta algo en el horno, es como la hora más compleja en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Charlas de prevención y que vamos revisando parte por parte nuestra casa. Tenemos la cocina anclada, tenemos con seguro la puerta del horno, son cosas que claro, ahora la mayoría vienen, de repente nos dicen, pero no me voy a ir a comprar otro hervidor porque el hervidor tiene que ser con el cable corto, por ejemplo. No, pues pero entonces manténlo fuera del alcance de los niños. No lleves el hervidor a la mesa, llévalo en un termo si se vuelca no cae el agua caliente. Claro, y pequeñas medidas que se pueden ir tomando para bajar. Son súper sencillas. Yo cuando empiezo la charla de prevención les digo, aquí yo no vengo con ninguna receta mágica, es cosa de que ustedes miren su casa con ojos de niño. Porque yo digo, yo no voy a ir a tomar el hervidor porque el hervidor está con agua caliente, pero a un niño le llama la atención y generalmente las cosas calientes o son brillantes o tienen color, el fuego, entonces llaman la atención. La estufa, la estufa a leña, el brasero, todas esas cosas. Ana Luisa, ¿Quemaduras eléctricas también ven? Sí, todo tipo de quemaduras. Y otras cicatrices, eso es importante también. Hace algunos años ya que Coaniquem está tratando también niños que tienen secuelas por otro tipo de cicatrices que se han producido por otro tipo de cosas, como accidente automovilístico, una mordedura de perro, una picadura de insecto grave. Esas cicatrices también se pueden ver, pero todo tipo de quemaduras. Oye, Ana Luisa, tú dijiste que en las charlas la gente se puede contactar con Coaniquem, es que de repente somos un colegio, somos una junta de vecinos, queremos una institución. prevención. ¿Está esa posibilidad, no? Nosotros, mira, hemos estado ofreciendo charlas a todas las empresas, instituciones, colegios. En los colegios a veces las hacemos con los profesores, a veces con los apoderados también. Y en esas charlas vamos entregando, digamos, todos estos pequeños consejos. Y además les contamos de qué se trata Coaniquem, quiénes pueden acceder, cómo pueden acceder. De repente nos encontramos con casos de que mi sobrina se quemó, pero hace 2 años y ahora resulta que la cicatriz le está molestando, le impide funcionar con normalidad. Puede ir, obviamente puede ir. Bajo los 20 años, nosotros atendemos todo lo que tenga que ver con quemaduras y bienvenidos. Tarea para la casa, si no tienen anclada la cocina, poder hacerlo. Y como tú decías, tener no solo un eso, termo. sino otras cosas más también. En la página web me imagino que también ahí se puede encontrar en la página web toda la información y también ahí pueden encontrar las direcciones regionales. Entonces ahí está nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestro correo electrónico para que puedan contactarnos y pedirnos una charla. Oye, siempre es gratificante hacer prevención, hablar y que también nosotros seamos responsables desde la vereda que estamos en la casa mirando, que vamos de a poquitito. Si vemos que tenemos alguna falencia, tratemos de, y lo que hemos aprendido también de un gran aquí prevencionista de riesgo, no pensemos en un gasto, pensemos en una inversión en seguridad. Ahí está la página de Coaniquem, www.coaniquem.cl, para que conozca esta información, las campañas, el trabajo que realizan, las estadísticas que me parecen súper importantes. No jueguen con fuego, por favor. Fuego artificial es prohibido, el uso, la compra, la venta, la manipulación casera de cosas. Y de hecho el llamado es, si ven a alguien que está vendiendo, que está... Denunciar al 133, porque Carabineros nos apoya en esta campaña. Si ves a alguien usando algo, también se puede generar esa denuncia. También se puede generar esa denuncia. Sí, porque a lo mejor puede llegar a quien donde lo compraste. Porque el uso y la manipulación también están sancionados. Esta ley es una ley que va al juzgado de policía local, digamos, tiene sanciones de que van en tipo multas y esa claro, y ahí no es una sanción penal. Se está tratando de traspasar también algunas cosas a la justicia penal, pero ahí se necesita un cambio de la ley y además es una ley que estamos proponiendo en la OEA y en la ONU como una ley modelo para muchos países. Mire qué bueno.
Ana Luisa, muchas gracias por tu visita gracias y a a la gente ustedes. también que tenga la opción de poder contactarlos.